actividad que les subí, que tiene que ver con las razones y las proporciones, ¿sí? Entonces, esto que yo voy a explicar y que voy a ir hablando un poco, esto yo se lo subí en el Classroom junto a la actividad como sustento teórico. Así que el que lo pudo imprimir y lo tiene a mano, perfecto. El que no, no importa, ya sabe que lo tiene ahí, ¿sí? Y en el caso que lo pueda seguir mientras yo voy explicando, sería por ahí mejor, pero bueno, el que no tiene esa posibilidad, igual lo vamos a ir haciendo en el pizarrón, ¿sí? Y de a poquito, bueno, vamos a ir, ¿cómo es? Explicando el contenido. Bueno, ¿qué es una razón? ¿Sí? Bueno, una razón es una comparación entre dos o más cantidades, ¿no? Y puede expresarse mediante una fracción, como por ejemplo, esto que puse acá yo, ¿sí? A sobre B, que en realidad esa razón se lee como A es a B, ¿sí? A es a B. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. Si yo digo, en una sala de clases hay 10 mujeres y 18 hombres, vamos a poner, 10 mujeres y 18 hombres, bueno, y ahora yo lo que quiero hacer es saber cuál es la relación numérica que existe entre el número de mujeres y el número de hombres. La relación sería 10 es a 18, ¿sí? 10 es a 18. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, les decía entonces, repitiendo esto, por ejemplo, en una sala de clase hay 10 mujeres y 18 hombres. Yo quiero saber cuál es la relación numérica que existe entre el número de mujeres y el número de hombres. Esta relación, que es lo que llamamos razón, ¿sí? Entre el número de mujeres y el número de hombres es de 10 a 18, ¿sí? O sea, esto sería que hay 10 mujeres cada 18 hombres, ¿sí? Bien, el término, este 10 sería la A, ¿sí? O sea que esto se podría escribir como 10 sobre 18, ¿sí? El término A de la razón se le llama el antecedente, ¿sí? Y el término B se lo llama consecuente. Esto para que ustedes lo sepan. Bien. El resultado de hacer la división, ¿sí? Entre el antecedente y el consecuente se denomina valor de la razón. Por ejemplo, si yo hago, bueno, esto en realidad lo puedo dejar expresado como fracción o hacer esta cuenta, ¿no? Que me va a dar un resultado decimal. Si yo hago 10 dividido 18, bueno, voy a hacer la cuenta rápidamente acá. 10 dividido 18, como el 10 no le puede dividir al 18 porque es más chico, esto era, pongo un 0, ¿sí? Y bajo un 0 acá, entonces este 10 se me transforma en un 100, ¿sí? Esto es división de números decimales. Entonces ahora sí, ahora tengo que buscar cuántas veces entra el 18 en el 100, ¿sí? Bueno, y esto sería, si no me equivoco, son 5 veces, ¿no? A ver, veamos, a ver, 18 por 5, sí, esto me da 90, así que serían 5 veces, me da 90, o sea que esto me quedaría 100 menos 90, me da 10, bueno, y a partir de ahí bajo otro 0, esto me va a dar 5 de nuevo, esto me va a dar como sobrante 10, bueno, y así, ¿no? O sea que esto me va a dar 0,5 periodos, ¿sí? Entonces, esta cuenta la hice como un cálculo auxiliar, pero bueno, si yo hago esta división, esto me va a dar 0,555, ¿sí? Este valor es el valor de la razón, que sería el cociente entre el antecedente y el consecuente. ¿Está bien? Bueno. Otra de las cuestiones es, cuando tengo razones equivalentes, es cuando tienen el mismo valor. ¿Qué significa esto? A ver,
Esto tiene que ver un poco con lo que ustedes ya saben de fracciones equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo 3 Profe, cuartos, ¿sí? ¿Te escucho? ¿cuál es el consecuente y el antecedente? El antecedente sería el numerador de la fracción, o sea, la letra A, ¿sí? Viste que acá yo puse que la razón está conformada por una fracción que representa un cociente entre dos valores, la letra A sobre la letra B. La letra A, vamos a escribirlo, la letra A sería el antecedente. Antecedente. Y la letra B sería el consecuente. ¿Sí? En este ejemplo de las mujeres y los hombres, ¿el antecedente cuál sería entonces? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Correcto, muy bien. ¿Sí? La cantidad de mujeres que hay en base a la cantidad de hombres que hay, ¿no? Entonces el antecedente sería las 10 mujeres y el consecuente sería la cantidad de hombres, ¿sí? Esto siempre es así, en cualquier caso, ¿está bien? Entonces, razones equivalentes serían, por ejemplo, si yo tengo, a ver, vamos a hacer la misma que tenemos acá para no confundir. Esta razón, ¿sí? En donde el antecedente es 10 y el consecuente es 18, ¿sí? Bueno, yo podría obtener una razón equivalente, ¿de qué manera? Bueno, multiplicando al 18 y al 10 por 2, por ejemplo. Entonces esto me daría 20 sobre 36. O sea que decir que cada 10 mujeres hay 18 hombres es lo mismo que decir que cada 20 mujeres va a haber 36 hombres. ¿Se entiende? O también podría pensar, en vez de 10 sobre 18, 5 sobre 9. O sea, es decir, acá en vez de multiplicar, lo que hice fue dividir por 2. ¿Sí? Entonces lo que hice fue dividir por 2. 10 dividido 2 me da 5. 18 dividido 2 me da 9. Es decir que esta fracción que tengo acá, esta razón, 5 sobre 9, o 5 de 9, es decir, que cada 5 mujeres tengo 9 hombres, que también es equivalente al anterior. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un problemita, ¿sí? Voy a borrar esto. Este problemita es un problemita que está resuelto ahí en la actividad que le subí, ¿sí? Dice, la edad de dos personas está en la relación, vamos a escribirlo acá. La edad de dos personas está en la relación 5 a 9. Y la suma de las edades es 84. Es 84. Entonces, el problema dice calcular las edades de estas personas, ¿sí? Calcular las edades. Bien. Bueno, esto es un problema para pensarlo. La única información que tenemos es, ¿cómo es? Que la relación que hay entre las edades de las dos personas es de 5 a 9, ¿sí? Es de 5 a 9. Bueno, y además que la suma entre ellas es 84. Entonces, supongamos que las edades de estas personas son A y B, ¿sí? Vamos a escribirlo así, A sobre B. ¿Qué significa esto?
¿sí? Que la razón A sobre B, según este problema, es 5/9. Es de 5 a 9. ¿Está bien? Y por otro lado, estas edades, al sumarlas, ¿sí? Al sumarlas, A más B, esto me da 84, ¿sí? Porque es la información que me da el problema. Entonces, en realidad, ¿esto qué significa? A ver, yo no conozco las edades de las personas, pero sí sé que, a ver, que A vale 5 y B vale 9, ¿no? Entonces, yo ahora, ¿esto qué sería? 5 por X es igual a 9 por X, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es, en realidad, agregar una X, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? A ver, si A es 5X y B es 9X, yo esto lo puedo reemplazar acá, en esta ecuación que tengo acá. Esto es parecido a resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, si A es 5X, voy a poner acá 5 por X más. Y si B es 9X, voy a poner acá 9 por X, entonces me queda que 5X más 9X es igual a 84. Entonces lo que yo tengo que lograr ahora es encontrar ese valor de X, ¿no? Haciendo las cuentas. Bueno, a ver. 5X más 9X me da 14X. Entonces voy a decir que 14X igual a 84. Bueno, por último, para encontrar cuánto vale X, lo que voy a hacer es, el 14 lo voy a pasar dividiendo, ¿no? ¿De verdad? Paso el 14 dividiendo. Ahí no se ve casi. Ahí. Entonces, al hacer 84 dio 14, el resultado me da 6. De esta manera encontré el valor de X, ¿sí? Y ese valor de X me va a servir ¿para qué? Para encontrar las edades de las personas, ¿sí? Porque yo no sabía cuáles eran las edades, pero sí sabía que sumaban 84 y que la relación entre esas edades era de 5 a 9. Entonces, ahora ese valor de X lo voy a reemplazar acá. Entonces esto me va a quedar que A sobre B va a ser igual a 5 por 6 sobre 9 por 6. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora lo único que me queda por hacer es hacer estas cuentas de multiplicar. 5 por 6 me da 30 y 9 por 6 me da 54. Entonces, acá encontré cuáles eran las edades de las personas, ¿sí? La edad de la persona A era 30 y la edad de la persona B era 54. Fíjense que si yo sumo, vamos a hacerlo con otro color acá, 30 más 54, esto me va a dar 84. ¿Sí? Es como que se verifica ahí la ecuación que resolví. ¿Se entendió más o menos? ¿Qué le dice? ¿Sí? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, esto es hasta que hay que practicar, ¿no? Hay que encontrarle la vueltita, pero bueno, más o menos son así todos los problemitas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo 2. A ver. Esto recuerden que después se lo subo, ¿sí? Lo tienen en la fotocopia y después lo van a tener también en el video del clase. Bueno. Problema 2, ejemplo 2. El problema dice, el perímetro de un rectángulo, ¿qué era esa? A ver, posiblemente si no nos alcanza el tiempo vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? Nos desconectamos y después nos volvemos a conectar, ¿está bien? Bueno, el perímetro de un rectángulo, bueno, el perímetro de un rectángulo
es 128. Es 128 centímetros. Y dice que la razón entre la medida de sus lados es 5:3. La razón las medidas de sus lados es 5:3. Esta es otra forma de escribirlo, ¿no? 5, 2 puntitos, 3. O también lo seguimos escribiendo como fracción, ¿sí? Para que no se confunda. La razón es 5/3, 5 de 3. Entonces, te pide calcular el área del rectángulo. Bueno, además de usar estas, calcular el área, además de aplicar lo que estamos aprendiendo, ustedes para esto van a tener que recordar cómo se calculaba un perímetro y un área de un rectángulo, ¿sí? Estas son cuestiones que uno tiene que ir recordando, ¿no? Que fue aprendiendo en su momento y bueno, y ahora hay que ir aplicándolas. Bueno, entonces, vamos a ir viendo en principio que tenemos un rectángulo, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá. Bueno, supongamos que la medida del largo de ese rectángulo, que sería la base, ¿no? La nombramos con la letra A y la altura la vamos a nombrar con la letra B, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, acá la información que me da el problema es que el perímetro de ese rectángulo mide 128 centímetros. ¿Está bien? Bueno, ¿y el perímetro qué era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué era el perímetro de una figura? ¿Era lo que ocupaba? Lo que ocupaba sería al revés, sería el área, ¿no? El área es lo que ocupa, esto de adentro sería el área. ¿Y el perímetro qué era? Era la suma de todos sus lados, ¿sí? Ah, Perfecto, era la suma de todos sus lados. Entonces, ¿qué ecuación podemos plantear acá? ¿Sí? Si yo tengo que sumar todos sus lados, esto me va a quedar A más B más A más B, ¿no? O sea, vamos a poner A más B más A más B. Esto va a ser igual a 128, porque el problema ya me dice que el perímetro es 128. Eso me lo da como dato. Pero esta ecuación que escribí acá, A más B más A más B, se puede reducir a escribir 2 por A más 2 por B, igual a 128. ¿Por qué? Porque acá tengo dos letras A. Tengo 2A acá, y acá tengo, si sumo la cantidad de B, también son 2. Entonces esto me quedaría 2A más 2B igual a 128. ¿Sí? Bueno. Pero lo que hay que recordar acá es que decía que la razón entre las medidas, es decir, entre la base y la altura, era 5/3. Entonces, si yo pongo las medidas como una razón, A sobre B, esto va a ser igual a 5/3. ¿Sí? Entonces, acá lo que tengo que hacer es algo similar a lo que hice en el problema anterior. Agregar una X acá, porque en definitiva lo que me está diciendo esto es que sobre una medida en común, la base va a medir 5 veces ese valor y la altura va a medir 3 veces.
¿sí? Bien, entonces, esto significa que A va a ser igual a 5X y que B va a ser igual a 3X. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a escribirlo, vamos a coger un poquito. A sobre B va a ser igual a 5X sobre 3X. Si lo borro de acá y puedo continuar con el cálculo acá abajo. Bueno, entonces, si A es 5X, esta A la puedo reemplazar por ese valor 5X, ¿no? Como hicimos en el problema anterior. Entonces acá en vez de poner 2 por A, voy a poner 2 por 5 por X. ¿Está bien? O sea, lo que hice fue, como A es 5X, bueno, acá reemplacé por 5X. Y acá voy a hacer lo mismo. Entonces me va a quedar 2 por B, en vez de poner B, voy a poner 2 por 3X. Esto va a ser igual a 122. Bueno, este reemplazo lo hice ¿para qué? Para que me quede una ecuación en función de la letra X, ¿sí? En función de la letra X, y bueno, ahora yo puedo resolver esta ecuación y encontrar ese valor de X. Entonces, esto me quedaría 2 por 5, me da 10X, o 10 por X, más 2 por 3 me da 6 por X, igual a 128, ¿sí? Bueno, ahora sumo estas X, ¿no? 10X más 6X me da 16X igual a 128. Finalmente, el 16 que está multiplicando a la X va a pasar dividiendo. Entonces, esto me va a quedar que X es igual a 128 dividido 16. Y ahora lo que me queda por hacer para encontrar el valor de X es hacer la cuenta de dividir. Y esa cuenta, si ustedes la hacen después, yo ya la tengo hecha acá en la hoja, esa cuenta me va a dar que X es igual a 8. ¿Sí? Bueno, fíjense, de esta razón que planteamos en el problema, más la información que me da, ¿no?, de que el perímetro es 128, yo puedo plantear y encontrar el valor de X. Y esto me va a servir ¿para qué? De nuevo ahora, para reemplazar el valor de X acá y encontrar cuáles eran las medidas de los lados de ese rectángulo. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 5 por, en vez de X pongo 8, y acá ¿qué me va a quedar? 3 por, y en vez de X voy a poner 8. ¿Sí? Entonces, ahora simplemente lo que tengo que hacer es hacer la cuenta de multiplicar. 5 por 8 me da 40. 3 por 8 me da 24. Bueno, esto significa que, recuerden que A era la base y B la altura. Entonces, ¿qué significa? Que A vale 40 y que B vale 24. ¿Está bien? Bueno, pero en realidad, acá lo que me pedía calcular a mí era el área, ¿sí?, del rectángulo. Pero bueno, ¿esto me sirvió para qué? Para encontrar la medida de los lados, porque yo ahora para calcular el área, lo que voy a hacer es usar la fórmula de cálculo de área de un rectángulo. ¿Ustedes saben cuál era? ¿Cómo calculaba el área de un rectángulo? Era el producto entre la base y la altura. Entonces, para calcular el área de este rectángulo, yo lo que tenía que hacer era base por altura. ¿Sí? La base, ¿cuánto vale? Porque esto ya lo calculamos recién. La base es donde 40. apoya el rectángulo. ¿Cuánto? 40, ¿no? 40, muy bien. La base vale 40. Bien. ¿Y la altura? 24. 24. Perfecto. ¿Sí? Bueno,
entonces el valor del área va a resultar de hacer esta cuenta, 40 por 24. Bueno, yo ya la hice, esto me da 960. ¿Está bien? Bueno, problemas de este tipo así tienen en la actividad algunos, en donde tienen, en el último punto creo que era, donde tienen un problema y tienen que plantear la ecuación. Por eso empecé por acá, porque me parece que dentro de lo que hay en la actividad quizás sea lo que por ahí les puede llevar un poquito más de dificultad. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, después hay algunos ejercicios en donde ustedes tienen que tienen proporciones aritméticas y donde tienen que calcular el valor de x directamente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer alguno de esos, ¿sí? Bien. Entonces, para empezar a ver los ejemplos que iba a mostrar, antes vamos a decir que es una proporción, ¿sí? Lo que veníamos viendo hasta ahora eran razones. Y ahora vamos a ver qué es una proporción aritmética. Una proporción es la igualdad de dos razones. Por ejemplo, es decir, que ahora A sobre B va a ser igual a C sobre D. Esto es una proporción, ¿sí? Esto también se puede escribir como, vamos a poner acá la letra O, como A por D va a ser igual a B por C. Este calculito que hice acá resulta de ¿qué? De hacer lo que se llama una multiplicación cruzada, ¿sí? Yo lo que hago, imagínense que si esto ustedes lo tuvieran que escribir en forma lineal como acá, esta D que está dividiendo a la C pasa multiplicando a la A. Y esta B que está dividiendo a la A pasa multiplicando a la C. Entonces, de esa manera, yo lo puedo escribir así. Y esto me quedaría A por D igual a B por C. ¿Está bien? Bueno. Esto me define, esto que yo les decía de la multiplicación cruzada, se llama propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? Y esta propiedad, bueno, esta la tiene en la hoja, dice que en toda proporción el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos, ¿sí? Veamos un ejemplo. A ver, si yo tengo 3 cuartos es igual a 15 20 avos. Bueno, fíjense, esta igualdad se va a cumplir si yo aplico la propiedad fundamental de las proporciones y hago esta multiplicación cruzada, ¿no? Que sería 3 por 20, es lo mismo que decir 3 por 20, es igual a 4 por 15. Bueno, fíjense que si yo resuelvo esto, acá puse 30, me equivoqué, 3 por 20 me da 60, y 4 por 15 también me da 60. Entonces, esto se verifica que esta igualdad se cumple, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora sí vamos a hacer un ejemplo de lo que les puse en la actividad. Supongamos que ustedes tienen que calcular a través de esta proporción que les voy a escribir el valor de x. Supongamos que ustedes quieren esta proporción. A ver. 2 por x menos 1 sobre 2, esto va a ser igual a x menos 3 sobre 3 medios. Bien. Entonces, si yo aplico el teorema fundamental de las proporciones, lo que tengo que hacer acá es
realizar el producto de los extremos, ¿sí? Y esto me va a quedar entonces, lo puedo escribir como 3 medios por 2x menos 1, que lo voy a poner entre paréntesis porque el 3 medios va a multiplicar a todo lo que está arriba, ¿sí? Esto es igual a 2 por x menos 3, que también lo pongo entre paréntesis porque el 2 me va a afectar a todo esto. Entonces simplemente ahora es resolver una ecuación, nada más que eso, ¿sí? Para resolver esta ecuación tengo que aplicar la propiedad distributiva, de manera tal que esto me va a quedar 3 medios por 2 por x menos 3 medios por 1, ¿sí? Lo que hice acá fue aplicar la propiedad distributiva. Y a la derecha de igualdad me va a quedar 2 por x menos 2 por 3. ¿Sí? Y ahora resuelvo lo que tenga para resolver en cada término. Entonces, fíjense acá, 3 medios por 2, acá este 2 con este 2 los puedo simplificar, y esto en realidad me va a quedar 3 por x. Voy a juntar las x de un lado y los números del otro. Entonces, esto me va a quedar, vamos a seguirlo acá, ya no me va a entrar, 3 por x menos 2 por x igual a menos 6 más 3 medios. Menos 6 más 3 medios. Bien. Lo que hice acá fue el menos 3 medios pasó sumando y este 2x pasó restando. Entonces, 3x menos 2x me da x. Y acá simplemente tengo que hacer esta cuenta, que esta cuenta me va a dar 2 por 6, 18, o sea, menos 18 más 3 sobre 2, o sea que x es igual a menos 15 metros.